Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos han ingresado a este webinar. Primero que todo, me gustaría saber si me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Y pues adicionalmente, muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a este webinar de cómo vamos a gestionar nuestro riesgo al momento en que nosotros estemos operando. Entonces, pues igualmente vamos a dar unos minutos mientras los demás asistentes van ingresando sin ningún problema y adicionalmente se van reportando, pues para saber si efectivamente no tenemos problemas técnicos, pero más que todo también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando para hablar un poco más sobre todo este tema de la gestión de riesgo. Entonces ya en unos momentos vamos a dar inicio con este webinar. Igualmente los invito a que se vayan comunicando conmigo si me quieren levantar la mano, pues igualmente también quiero recordarles que si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pueden realizarla, que a medida de que vamos avanzando en este webinar, pues estaré respondiendo todas las inquietudes que ustedes tengan. Igualmente, este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes. Entonces, pues muy buenas tardes. Ya en unos momentos iniciamos. Muy bien, buenas tardes nuevamente para todos los asistentes que ya en estos momentos están ingresando. Muy bien, nos están diciendo que efectivamente se puede ver sin ningún problema, que me están escuchando sin ningún inconveniente. Tenemos a personas que nos están sintonizando desde la ciudad de Bogotá, desde la ciudad de Medellín. Tenemos a personas de México. Muy buenas tardes. También tenemos a alguien ok, de Valencia, España. Muy buenas tardes para ti, Álvaro. Igualmente también Jorge Forunza, muy buenas tardes. Tenemos muchas personas, la verdad, pues pues más de la TAM, pero también tenemos por parte de España, pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que vamos a estar hablando un poco más. Bueno, más que hablar, la verdad quiero que nos centremos un poco más en la práctica y es cuando nosotros queremos hablar de este tema de la gestión del riesgo. Es decir, que la idea de este webinar es que nosotros estemos hablando, o estemos discutiendo sobre cómo nosotros los traders vamos a empezar a gestionar nuestro riesgo con la finalidad de tener efectivamente la mejor experiencia en los mercados financieros. Nosotros como traders siempre tenemos que buscar la mayor rentabilidad, pero por supuesto que esa rentabilidad no va a implicar que nosotros tengamos muchas posiciones. De hecho, lo importante es que seamos rentables, es que así sea con una operación es que me genere efectivamente esa utilidad necesaria cuando nosotros lo hablamos desde el aspecto de los traders. Entonces, ese es como el punto importante que nos vamos a centrar en el webinar de este día. Entonces, también es importante que nosotros, pues, antes ya de arrancar al 100% con el tema, hablemos un poco más de nosotros, el Distrito Financiero. Nosotros, el DFX, somos una empresa que nace o surge en el 2011 con la finalidad de brindarles todas estas asesorías, toda esta información, todos esos hechos o elementos que más que todo tratamos de hablar de los mercados de capitales y adicionalmente de formar a aquellas personas que quieren ser traders. Entonces, si ustedes quieren saber más de nosotros, el Distrito Financiero, igualmente aquí en www.eldfx.com van a poder encontrar toda nuestra información desde el material de apoyo, que son totalmente gratuitos, algunas de las herramientas, así como por la parte de los cursos. Si quieren saber más de nuestros cursos virtuales o nuestros cursos presenciales, lo pueden hacer sin ningún problema. Y adicionalmente, si quieren ver la programación de webinar o si quieren ver efectivamente, quieren tener un contacto para nosotros, bueno, con nosotros, que pena con ustedes, por favor no duden en comunicarse. Entonces, estoy viendo que está ingresando nuevas personas, nuevos asistentes. Entonces, me gustaría saber si bueno, por las personas que están llegando, si me están escuchando y si me están viendo sin ningún problema.
Entonces, si me pueden colaborar con eso, sería grandioso para ya dar inicio ya a este webinar. Entonces, muy bien, ya efectivamente me están diciendo que no hay ningún problema, entonces listo, perfecto. Entonces, como les estaba mencionando, les dejo la página del Distrito Financiero, de hecho se las voy a copiar y se las voy a dejar en estos momentos en el chat para las personas que estén viendo este webinar, que lo van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube o a través de diferentes portales de información, pues efectivamente los invito a que ingresen y se comuniquen bueno, con nosotros sin ningún inconveniente a www.eldfx.com. Y adicionalmente es como una recomendación que nosotros, hoy el distrito, hemos venido dejando ya desde algún tiempo, y es que cuando nosotros los traders nos aventuramos a aperturar nuestras cuentas reales o incluso que queremos buscar efectivamente una cuenta demo, una cuenta práctica, es importante que nosotros elijamos un buen broker, más que todo un broker que me brinde todos los aspectos de regulación, que me brinde toda la normativa con respecto a las plataformas, con respecto, digamos que a todos estos aspectos o todos los elementos. Entonces, por eso es importante. Y nosotros siempre les sugerimos que miren el ranking de brokers a través de la página de cuál broker. Igualmente, si quieren ver todo el contenido por parte de esta página, me parece la verdad bastante interesante, que es una página bastante sencilla. ¿Por qué? Porque a medida en que nosotros ingresamos en el ranking de brokers, vamos a poder ver una calificación que van a tener los brokers a medida pues de todos los aspectos que es revisado por los traders diariamente, más que todos los que tienen participación en este foro. Entonces, digamos, un punto importante es que ustedes van a poder ver con muchos brokers, los cuales van a tener una calificación independiente, es una calificación que dan los traders, y adicionalmente que van a poder encontrar toda la información por parte del broker. Digamos aquí por parte de Oanda tiene una calificación de 4 estrellas, donde vamos a poder ver que actualmente tiene un depósito mínimo bastante alto de $1000 con un apalancamiento máximo de 1 a 100, pero la gran ventaja es que tiene una regulación en Inglaterra, tiene una regulación en Australia y tiene una regulación en Estados Unidos. Entonces, claro, si lo miramos solamente por parte de regulaciones, sin duda alguna es el broker que cuenta con las 3 regulaciones más sólidas en los mercados, pero adicionalmente que si quiero efectivamente mirar información con respecto a los métodos de depósito de retiro, o si quiero mirar alguna información adicional o los documentos que requiere para aperturar la cuenta, pues efectivamente cuál broker ya me va a brindar esa información. Simplemente es que nosotros busquemos efectivamente todos estos aspectos que queremos descartar. E incluso que si nosotros estamos viendo, no sé, queremos buscar un broker que nos ofrezca más futuros, o cuáles son los brokers que ofrecen más futuros. Simplemente ya cual broker me está diciendo que equity, en este caso, que tiene un apalancamiento máximo de 1.500, un depósito mínimo de $0 y adicionalmente tiene regulación en Inglaterra, en Dubái y en Jordania, pues nos está ofreciendo, es el broker que nos está ofreciendo más futuros, digamos que en estos momentos. Entonces es un punto como importante. De hecho tenemos 20 futuros, wow, la verdad sí es bastante por parte de los brokers, y adicionalmente pues nos está ofreciendo también el tema de acciones. Entonces, punto importante que les dejo pues el día de hoy. Y ya con esto pues vamos a dar inicio a este webinar que, como lo estaba diciendo inicialmente, es un webinar que está más pensado en hablar sobre, o más que todo es de ver cómo nosotros vamos a empezar a gestionar el riesgo a través de las operaciones. Por supuesto, vamos a poder realizar un análisis de mercado en vivo. Entonces, si ustedes quieren que más adelante pues realicemos un análisis con respecto a algún activo, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Entonces también es un punto como muy importante y muy relevante que vamos a tener en cuenta. Pero bueno, cuando nosotros nos referimos al riesgo, para empezar, siempre este va a estar asociado con respecto a la psicología. Cuando nosotros hablamos de la psicología del trading, en sí lo que nos está diciendo es el estudio de la influencia de la mente humana, y adicionalmente de cómo nosotros los traders vamos a utilizar las emociones que tenemos como personas, y cómo esto se va a ver reflejado a través de las cotizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que así como el riesgo, que nosotros los traders cuando estamos hablando del riesgo somos muy cuidadosos con ello, hay veces no relacionamos efectivamente esos aspectos psicológicos, y de hecho muchas veces los pasamos en alto sabiendo que es uno de los puntos más importantes y relevantes. ¿Por qué se debe esto? Porque que nosotros seamos buenos traders, que seamos unos traders, por decirlo de esta manera un poco más coloquial, tesos, o que seamos muy expertos en el tema, ya sea análisis técnico, en análisis fundamental, no nos va a brindar esa seguridad, o más que todo no nos va a garantizar esa rentabilidad. Yo creo que a muchos de ustedes les ocurre eso, que efectivamente cuando estamos operando, ustedes pues se van a dar cuenta que efectivamente tienen una posición favorable o tienen una posición perdedora. En este caso estamos viendo la plataforma de MetaTrader 4 por parte del broker Equity,
y adicionalmente pues tengo una posición perdedora en estos momentos por parte de una compra que realicé en el euro dólar. Claro, muchos en estos momentos dirían que efectivamente no tomé la mejor posición, pues porque efectivamente tengo unas pérdidas bastante significativas a pesar de que solo es una operación en un lote, bueno, en una cuenta de práctica, pero de hecho hay más aspectos que están por detrás al momento en que nosotros realizamos esta operación. Si nosotros tomamos las decisiones a través de nuestro análisis técnico, de nuestro análisis fundamental, está muy bien. Digo, ese es el camino que nosotros vamos a tener en cuenta aquí en adelante. Pero también es importante que nosotros como traders tengamos la necesidad y la capacidad de realizar una evaluación psicológica al momento en que yo estoy entrando a operar en el mercado. Esta operación bueno, se realizó a un momento exacto en el cual mi comportamiento psicológico, la verdad, solamente se basó en aspectos técnicos. Entonces, claro, esto es una posición largo placista, hay que mirar más adelante cómo se va a comportar efectivamente esta posición, pero lo bueno fue que la hice en un estado emocional tranquilo, sin ningún problema, sin ningún afán y adicionalmente que confío en mi análisis. Y ese es el punto importante cuando nosotros estamos hablando de los mercados financieros, porque nosotros como traders tenemos que confiar en nuestro análisis y adicionalmente que nuestro estado emocional tiene que estar tranquilo, tiene que ser consciente. Y ese es uno de los puntos que más vamos a hablar o cuando estamos hablando con respecto a la psicología y adicionalmente que todos los traders en sí vamos a ver los mismos precios, vamos a leer las mismas noticias y vamos a analizar los mismos gráficos. Pero aquí es donde nosotros nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Por qué algunos son rentables y por qué otros no son rentables? Simplemente surge por dos aspectos. El primer aspecto, por parte de el mal manejo de las emociones y sin duda alguna el manejo del riesgo. Cuando nosotros hablamos del manejo del riesgo y nosotros como traders, cuando vamos a empezar a operar, vamos a tener en cuenta estos tres individuos. Esta es la teoría del riesgo bajo los individuos cuando estamos hablando del mundo del trading y aquí es donde nosotros como traders vamos a empezar a conocernos a nosotros mismos. Tenemos tres tipos de individuos. Las personas adversas al riesgo, las personas amantes al riesgo y las personas que tienen efectivamente ese comportamiento neutral. ¿Cuál es el objetivo de todos nosotros como traders? Llegar a ese punto neutral, dado que aquel trader que tenga esta capacidad de mantener este tipo de riesgo en su operativa, pues va primero que todo discriminar, o sea, no discrimina entre el poco o el alto riesgo, es decir, que es totalmente indiferente porque este trader lo que va a buscar es la mayor rentabilidad. Aquí yo creo que más de uno de ustedes deben estar preguntando, pero todos los traders queremos buscar pues, la mayor rentabilidad. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que desde el aspecto psicológico vamos a tener dos puntos importantes, que el primero de todo, o el primero de estos es que la rentabilidad la vamos a entender como la utilidad o la satisfacción. Entonces, claro, cuando nosotros nos referimos a satisfacción es efectivamente esa felicidad que nosotros vamos a tener en el momento en que estamos operando. Para muchos traders, a pesar de que ellos aseguren que su objetivo va a ser la neutralidad, van a tener una posición adversa al riesgo o van a tener una posición amante al riesgo. Todos los traders pasamos por esto. No hay ningún trader que efectivamente no empiece a conocer estos aspectos, pero claro, hay algunos que lo manejan de una mejor manera o de otra manera, pero lo importante es que nosotros como traders y adicionalmente como seres humanos seamos conscientes en qué punto de los tipos de individuo en el riesgo estamos ubicados. Si nosotros somos personas adversas al riesgo, que efectivamente nos gusta mantener operaciones de microlotes, es decir, de 0.01 hasta 0.05, ya nosotros estamos diciendo que somos unas personas adversas al riesgo. Adicionalmente manejamos un apalancamiento 1.50, mejor dicho, todo está bastante controlado. Pero claro, ¿qué implica esto? Que este individuo prefiere tener una rentabilidad moderada, dado que el miedo de llegar a tener una pérdida puede llegar a desanimarlo para que mantenga efectivamente el mismo comportamiento positivo cuando estamos hablando de la operativa en los mercados. Es decir, es aquella persona que prefiere ganarse $10, $5 al día, pero sin la necesidad de arriesgar más. Entonces, claro, ese es el punto importante y relevante que vamos a tener en cuenta por parte de las personas adversas al riesgo. Si nosotros somos personas adversas al riesgo, ¿cómo vamos a empezar a mirar eso a través de nuestra operativa? Simplemente, o como lo vamos a empezar a analizar, vamos a seleccionar, digamos, aquí el dólar con respecto al franco suizo y adicionalmente, pues vamos a mirar el gráfico un poco en velas japonesas, vamos a quitar, bueno, dejemos de hecho el indicador MACD y lo que vamos a hacer es actualizar aquí las cotizaciones
y cómo nosotros vamos a ser personas adversas al riesgo al momento que estemos trabajando con nuestra operativa. Por supuesto, ya seamos personas amantes al riesgo o adversas al riesgo, amante o adverso, siempre vamos a tener que realizar primero nuestro análisis técnico, nuestro análisis fundamental. Es como un punto claro y es una regla de juego que les quiero dejar a todos ustedes. Pero el punto importante es que al momento en que nosotros estemos hablando de la operativa, vamos a poder ver que una persona adversa al riesgo va a poder determinar un conjunto de niveles de soportes, de resistencias. En este caso, que estamos viendo el dólar con respecto al franco suizo, lo que voy a hacer es que efectivamente voy a coger un Fibonacci, voy a pintarlo desde el máximo hasta el mínimo para determinar pues, posibles niveles que no estoy o que estoy perdiendo efectivamente en mi análisis. Vamos a reducir un poco, vamos a quitar aquí terminal, vamos a reducir un poco para ver mejor los precios y efectivamente estoy viendo que las cotizaciones en este caso están en el nivel de 23.6 de Fibonacci. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer si somos personas adversas al riesgo? Vamos a tener un comportamiento de una operativa que a pesar de que el análisis en este caso nos está diciendo efectivamente que puede llegar a ser un movimiento a la baja, pero que efectivamente estamos saliendo de una lateralidad, para muchos, al momento en que si se llega a identificar efectivamente que va a ser una continuación de la tendencia bajista, porque no ha sobrepasado el nivel de 23, pues de hecho aquí es donde nosotros decimos, pues según nuestro análisis vamos a tomar una posición en venta, vamos a tomar una posición en corto. Pero claro, ya el punto importante que vamos a empezar a gestionar con nuestro riesgo, ya sea por parte de adversión o amante o apetito al riesgo, es el tamaño de la operación. Es decir, cuando nosotros hablamos de los famosos lotes, el lote se conoce como efectivamente ese volumen operativo, que es decir, cuántas unidades yo estoy dispuesto a colocar, es decir, cuántos dólares yo estoy dispuesto, o más que, pues sí, dólares, o cuál es el tamaño de la posición que yo quiero establecer. Entonces, claro, aquí es un punto importante que va a determinar nuestra psicología desde un aspecto inicial o nuestro riesgo. Si nosotros somos traders que efectivamente mantenemos una operación de un volumen bajo, es decir, 0.01, 0.05, 0.03. Igualmente, esta cuenta tiene un apalancamiento 1.100, entonces, digamos, para que no se preocupen. Entonces, claro, significa que ya para un trader, un 0.01 adverso al riesgo, va a ser un tamaño lo suficientemente amplio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al momento en que nosotros vemos que se ejecuta la operación en el mercado, podemos ver que se va a mover en muy pocas unidades decimales. Entonces, claro, esto se debe, por supuesto, que al tamaño de la operación, pero más que todo es porque a pesar de que el trader o adverso al riesgo se dé cuenta que es una posición en venta en estos momentos, prefiere efectivamente tomar una posición pequeña, cerrándose la oportunidad de tomar una posición con un poco más tamaño. No significa que esté mal tomar posiciones de menor tamaño. De hecho, para empezar está bastante bien. Pero lo que se recomienda es que si nosotros los traders vemos la oportunidad, estemos dispuestos a subir un poco más efectivamente ese nivel de riesgo, es decir, el tamaño de la operación, cuando lo vemos desde la parte operativa del trading. Pero cuando nosotros queremos aumentar el tamaño de la operación, no significa que lo vamos a hacer de una manera agresiva, es decir, no significa que vamos a hacer de una vez, pues efectivamente una posición de un lote completo. No, de hecho, lo que nos está diciendo la teoría, más que todo la recomendación por parte de diferentes expertos, es que nosotros vayamos incrementando a la medida en que nosotros, los traders, nos vamos acostumbrando a esos niveles. Es decir, que si ustedes trabajan fuertemente de aquí a unos meses, una operaciones de 0.01, traten de empezar cuando ustedes vean esas oportunidades, en este caso el corto, que habíamos dicho bajo el supuesto del análisis, tratemos de efectivamente empezar a aumentar el tamaño del volumen. Pero claro, no significa que de una vez vamos a colocar 0.1, no vamos a pasar de una vez a un mini lote, sino que como ya estaba acostumbrado a hacer un micro lote, lo que pasa es que va a hacer otro, pero efectivamente aumentando el tamaño, poco a poco. Entonces, esto lo que nos va a permitir es, primero, acostumbrar a nuestra cuenta y adicionalmente acostumbrarnos nosotros como traders a seguir, digamos que aprovechando esas oportunidades que nos da el mercado. Porque aquí yo no les estoy diciendo que no tomen posición, de hecho sí les estoy diciendo tomen posición, pero no lo tomemos desde una manera agresiva, sino tomémoslo desde una manera un poco más tranquilo, más pautado, más calmado, que esto lo que les va a permitir es que a medida en que van avanzando, aumentando sus conocimientos, pues van a tener una mayor parte operativa. De hecho, vamos a dejar estas dos operaciones a ver qué es lo que pasa. Entonces, ese va a ser el comportamiento de la persona adversa al riesgo y la recomendación para llegar a ese punto neutral. ¿Por qué? Porque, claro, la persona adversa al riesgo normalmente no se centra tanto en la teoría heurística, que la teoría heurística lo que nos está diciendo es que todo se da a través de prueba y error,
o lo que se conoce normalmente como, bueno, en ese aspecto, sino que el adverso al riesgo puede llegar a tener algunos otros elementos como se conoce la falla de Monte Carlo o más que todo va a tener efectivamente ese miedo que no le va a permitir tomar nuevas posiciones. Esas nuevas posiciones, claro, los puede llegar a generar una pérdida, o más que todo una pérdida de oportunidad, un costo de oportunidad mucho más alto. Ok, Jorge nos tiene una pregunta bastante interesante. ¿En qué marco temporal o en qué temporalidad normalmente hacemos trading? Entonces, ¿qué pasa con ustedes? Normalmente, Jorge, tú puedes hacer tu análisis en Forex desde el corto o el largo plazo. Una de las grandes ventajas que tiene el mercado FX, eso es como por salir, digamos, del tema, igualmente que lo vamos a retomar, cuando nosotros hablamos del mercado Forex, es un mercado descentralizado. Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? ¿O cuál es la gran ventaja de este mercado? Que es un mercado 24/5, es decir, OTC, over the counter. Entonces, claro, significa que nosotros vamos a poder tener acceso al mercado de lunes a viernes a o efectivamente en todo este tiempo sin ninguna restricción posible. Entonces, claro, eso es una gran ventaja para nosotros los traders y lo que te va a permitir es realizar un mejor análisis o un análisis tanto en el largo plazo como en el corto plazo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo más te recomiendo, Jorge? Es que si tú quieres empezar a hacer efectivamente los análisis en Forex, hazlos en diferentes temporalidades. Es decir, toma el mismo instrumento, tómalo en el corto plazo, tómalo en el mediano plazo, es decir, una temporalidad de 30 minutos, tómalo en una temporalidad de una hora, luego pásalo a una temporalidad de un día, para ver efectivamente en qué momentos esos análisis van a converger para darte esa información. ¿Listo? Digamos, para que tengas en cuenta, Jorge, mío, ese punto. Igualmente, más adelante vamos a seguir desarrollando ese tema, pero bueno, digamos para que tengas en cuenta, Jorge. Pero bueno, ya devolviéndonos a nuestro tema, ya habíamos visto a las personas adversas al riesgo, normalmente tienen efectivamente este tema de los lotes pequeños y el apalancamiento. Entonces aquí les tengo una pregunta a todos ustedes. Me gustaría saber si ustedes entienden el concepto del apalancamiento. No se preocupen, si no lo saben, déjenme la pregunta, pero sobre todo es para efectivamente responderles por qué vamos a hablar, sobre todo en el apalancamiento, dado que ya vamos a entrar con digamos, con este tema de las personas que son amantes al riesgo. Entonces, muy bien, hay algunas personas que me están diciendo, no, no entendemos muy bien o de primera mano qué es el apalancamiento. Entonces, claro, no te preocupes que por parte de Andrea y por parte de Carlos, pues les voy a responder efectivamente esa pregunta. Cuando nosotros estamos hablando del apalancamiento, es efectivamente esa capacidad que nosotros nos vamos o vamos a determinar al momento en que nosotros aperturamos nuestras cuentas con la finalidad de determinar cuál va a ser el tamaño máximo de la operación. Pero entonces, claro, ¿por qué estamos hablando con respecto al tamaño máximo? Porque normalmente los traders, sobre todo los traders retail, no tenemos la capacidad monetaria de llegar a tomar una posición en el mercado y efectivamente que ésta aguante o que se soporte. Entonces, por eso es que existe la herramienta del apalancamiento. Si nosotros lo vemos en conceptos básicos, vamos a poder entender que el apalancamiento es simplemente como si nosotros habláramos de una hipoteca. ¿Por qué se debe esto con respecto a la hipoteca? Porque cuando nosotros somos traders y efectivamente aperturamos nuestra cuenta real, ustedes yo creo que lo pueden ver desde un inicio, que efectivamente el broker les va a determinar qué apalancamiento quieren. Es decir, que por una unidad que ustedes están dispuestos a colocar, cuántas unidades quieren que el broker les coloque para efectivamente garantizar esa posición. No significa que ustedes le van a quedar debiendo al broker o al momento que se abra una operación, no, sino que aquí lo que estamos determinando es efectivamente esa capacidad para que nosotros los traders, de acuerdo al tamaño de nuestras cuentas, podamos mantener una posición. Es decir, que por una unidad que yo estoy dispuesto a colocar, el broker va a estar dispuesto a colocar, en este caso, 100 unidades. Digamos, eso es lo que se conoce el famoso apalancamiento 1-100. Entonces, claro, una persona adversa al riesgo, por eso les mencionaba que tiene un apalancamiento 1.50, que la verdad es un apalancamiento bastante bajo, pero la persona amante al riesgo va a pasar de este apalancamiento 1.100 a buscar apalancamientos bastante sólidos como el 1.400 o el 1.500. ¿Qué implica que nosotros aumentemos nuestro apalancamiento? Que nosotros estamos limitando el espacio en nuestra cuenta para que mantenga posiciones. Entonces, ese es el concepto por parte del apalancamiento y adicionalmente que la persona amante al riesgo le va a gustar manejar estos tipos de apalancamiento porque efectivamente esta persona va a tener esa satisfacción o esa utilidad
no a través de la rentabilidad que genere, así sea moderada o así sea una rentabilidad, digamos, de un aspecto neutral, sino que esta persona va a preferir efectivamente tener una inversión de alto riesgo porque le gusta tener ese control en sus posiciones, es decir, que esta persona se siente feliz, se siente dichosa, se siente satisfecha al momento en que está haciendo operaciones bastante grandes. Entonces, claro, ¿esto qué va a implicar? Que esta es la persona que normalmente abre una cuenta de 1.500, de $500, de $1.000 y toma posiciones fuertes o toma posiciones grandes. ¿A qué nos referimos con respecto a esas posiciones grandes? Que en este caso, que nos estamos volviéndonos efectivamente a nuestro MetaTrader, lo que vamos a poder observar cuando estamos hablando de este aspecto o de este concepto es que es normalmente el trader que cuando entra se aburre de ver pues esos movimientos pequeños, sino que le gusta empezar a ver movimientos un poco más agresivos. Es decir, cuando está operando no micro lotes, sino mini lotes, porque ya se van a dar en cuenta digamos, la diferencia. Digamos, en este caso vamos a hacerlo de uno. Claro, aquí ya tenemos un costo por operación de 2.22, es decir, $2 por entrar a operar efectivamente con un mini lote, pero claro, normalmente la persona amante al riesgo es la que le gusta entrar a operar con contratos enteros, es decir, con lotes ya en específico. Entonces, claro, ¿esto qué va a implicar? Que puede llegar a tener mayores rentabilidades porque efectivamente el tamaño de la posición le va a permitir recoger más en el mercado, pero independientemente, el tamaño de la operación no va a implicar la rentabilidad por parte del trader. ¿Por qué? Porque normalmente las personas como amantes al riesgo les gusta ver tanta adrenalina en sus posiciones. Bueno, de hecho aquí tengo, es como cómico. Bueno, no todos están en compra. Eh, claro, no, qué pena con ustedes, volviendo al tema. Cuando nosotros estamos hablando por parte de la persona amante al riesgo, le gusta ver los números grandes, es decir, que esa persona se va a sentir satisfecha al momento en que están observando el cambio, que está menos $33, menos $50, más $50, más $75, incluso más allá. ¿Por qué? Porque es una persona que efectivamente tiene apetito por ese tipo de mercado, quiere efectivamente llevarse los beneficios que le brinda, pero más que todo es por la satisfacción que puede llegar a generar. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo si nosotros somos amantes al riesgo? Que a la misma manera como nosotros lo mencionamos con las personas adversas al riesgo, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a retroceder el tamaño de nuestras operaciones. Es decir, que si yo opero normalmente un lote porque me siento acostumbrado en ello, si nosotros no llegamos a encontrar una oportunidad de inversión o si es una oportunidad de inversión dudosa, lo que yo les recomiendo es que efectivamente empecemos a reducir fuertemente el tamaño de la operación. Es decir, si ya tengo un apalancamiento bastante grande, pues simplemente lo que va a hacer es que voy a empezar a reducir el tamaño de las operaciones. Porque claro, aquí ya no tuvimos, digamos que ese costo inicial, de los menos $22, sino que en este caso tuvimos un costo de menos $11, es decir, la mitad, pero claro, esa mitad lo que me está implicando es que ya el tamaño de la operación va a ser más pequeña y adicionalmente nosotros vamos a poder tener un mejor control, una mejor vigilancia y adicionalmente pues un mejor comportamiento con respecto al balance de nuestra cuenta, porque al final digamos que el que va a sufrir o la que va a sufrir si hacemos posiciones muy fuertes y no estamos acostumbrados a ella, va a ser siempre el balance en nuestra cuenta. Entonces, yo les recomiendo que efectivamente tratemos de manejar esto de la mejor manera posible. Entonces, es como el punto o la recomendación que les... Ok, ahora yo creo que sí me deben estar escuchando. Creo que Carlos me está levantando la mano. Entonces, entonces, ¿cuál es el punto importante? O bueno, qué era lo que les estaba mencionando antes de que me diera cuenta que efectivamente tenía desconectado el audio? Que si nosotros nos devolvemos por parte de la plataforma, vemos la gran diferencia de operar micro lotes a o micro lotes a lotes completos. Claro, el tamaño de los movimientos va a ser un poco más drástico porque efectivamente tenemos tamaños diferentes en la operativa, pero más que todo es que vamos a tener efectivamente es un cuidado teniendo en cuenta el tipo de individuo. Si nosotros somos adversos al riesgo, vamos a empezar a reducir tamaño de las posiciones, digo, aumentar tamaños de las posiciones. Si somos amantes al riesgo, vamos a disminuir tamaño de las posiciones. ¿Y esto por qué se debe? Porque lo que nos está diciendo la teoría es que para nosotros llegar a tener ese retorno esperado, es decir, esa neutralidad, nosotros tenemos que efectivamente aceptar ciertos niveles de riesgo. Entonces, claro,
Es más fácil, no les voy a mentir, pasar de la adversión al riesgo a la neutralidad que la persona amante al riesgo, pero esto no significa que no se pueda realizar. De hecho, lo vamos a empezar a realizar de la siguiente manera. Ya sabemos el primero, que es efectivamente reducir el tamaño de las posiciones por parte de la adversión al riesgo. Pero nosotros, si somos adversos, vamos a identificar si tenemos una alta, una media o una baja adversión al riesgo. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Qué, o cómo vamos a identificarnos en este primer punto? Si nosotros ya sabemos que nos da miedo efectivamente tomar una posición de 0.02, es decir, no queremos salirnos de nuestra zona de confort, significa que somos personas con alta adversión. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar en ese punto? Empezar a aumentar el tamaño de las posiciones poco a poco, pero más que todo aquí vamos a centrarnos con respecto a la variable de la educación. Entonces, ¿qué nos referimos por parte de la educación? Que efectivamente cuando nosotros tenemos más conocimientos, aprendemos más del tema, queremos efectivamente como tener más ese apetito por saber más de los mercados, no del riesgo, sino pues efectivamente saber más de los mercados, vamos a tener la confianza y la seguridad de decir que ya mis conocimientos son cada vez más superiores, entonces eso va a implicar que voy a estar dispuesto a aumentar el tamaño de mis posiciones. Claro, la idea es que nosotros pasemos de una alta adversión a una adversión media y de una adversión media a una adversión baja. De hecho, el paso de la adversión media a la adversión baja puede ser a través de la construcción de portafolios, donde yo como trader pues pueda efectivamente ver la distribución de mi portafolio o de efectivamente la distribución de las posiciones con la finalidad de estar más confiado y luego a través de un sistema de trading ya poder llegar a ese punto de la neutralidad. Entonces, claro, es mucho más sencillo porque pues aquí lo vamos a poder encontrar de paso a paso. En cambio, la persona amante al riesgo normalmente ya tiene una desviación estándar o una volatilidad, es decir, un nivel de riesgo bastante alto. Entonces, para que una persona amante al riesgo pueda llegar a ese punto de neutralidad, también lo va a hacer a través de la parte de la educación, pero más que todo lo hace a través de la distribución o, no, bueno, a través de la utilización de la correlación entre los activos. ¿Por qué se debe esto? Porque normalmente la persona amante al riesgo, como le gusta hacer posiciones tan grandes sobre un solo activo, pues efectivamente no está diversificando su portafolio, es decir, va a tener una aceptación mayor al riesgo. Pero si esta persona amante al riesgo empieza a diversificar su portafolio, empieza a distribuir sus posiciones, entiende cuál es la lógica que está detrás entre cada uno de los tipos de mercado, pues va a llegar a ese punto de neutralidad que sin duda alguna va a ser ese objetivo que normalmente todos los traders queremos llegar. Pero no les voy a mentir, es un camino bastante difícil porque ahí es cuando se pueden llegar a presentar diferentes emociones o diferentes sesgos que nos pueden llegar a, digamos, que efectivamente a frenar en ese camino. Vamos a poder encontrar el miedo, es decir, que vamos a empezar a confundir entre dinero falso al dinero real. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros como traders, cuando pasemos a nuestras cuentas reales, pues efectivamente nos podemos llegar a engañar a nosotros mismos porque no estamos teniendo una posición positiva, le podemos echar culpa al mercado, porque estamos efectivamente con esa confusión entre el dinero falso y el dinero real. Entonces, mucho cuidado con ello. No significa que ustedes no vayan a tener miedo, de hecho todos vamos a pasar por ese momento, pero aquí lo que quiero referirme a todos ustedes es que siempre van a poder encontrar siempre van a tener una posición negativa. O sea, si sea una vez en la vida, que espero que nunca, pero si la llegan a tener, acéptenla de la mejor manera posible. Y adicionalmente que ustedes tienen que saber que una cosa es la cuenta de práctica y otra cosa es la cuenta real. No significa que la demo no funcione, de hecho la demo es muy importante para conocer nuestra primera experiencia en el mercado y adicionalmente para probar cualquier estrategia o cualquier sistema. Pero más que todo es que nos va a permitir efectivamente tener una mayor, digamos que aceptación y adicionalmente que cuando pasemos a nuestra cuenta real, pues ya vamos a tener esa experiencia por parte de la demo, vamos a poder encontrar también emociones como la codicia, que es efectivamente querer ganarle al mercado, es decir, que cuando tenemos una posición en contra, pues ahí lo que empezamos a hacer es aumentar nuestras posiciones, aumentar nuestro apalancamiento y ahí es donde normalmente las personas amantes al riesgo toman decisiones bastante fuertes y los puede llegar a llevar que se quemen la cuenta y pues la idea por supuesto no es quemar la cuenta. El estrés, o sea, normalmente se puede considerar como la peor emoción que puede llegar a afectar el trader porque sin duda alguna con estrés no vamos a tener el mejor análisis para llegar a tomar las mejores decisiones. La ira, es decir, que cuando el mercado está en mi contra ya quieren coger a golpes al mercado tomando nuevas posiciones y la idea no es esa, o sea, simplemente que nosotros vamos a tener esa tranquilidad, vamos a mirar siempre esa objetividad, porque nosotros como traders queremos llegar a ser rentables e incluso una emoción que nos puede llegar a generar a un aspecto negativo va a ser la alegría.
y no es, digamos que, digamos, por parte de que si uno no está haciendo, tomando utilidades, no esté feliz. Claro, yo no les estoy diciendo que no sean felices, sino que efectivamente, si ustedes son rentables, muy bien, no hay ningún problema, pero siempre tienen que buscar efectivamente ese punto de neutralidad. ¿Por qué? Porque el trader neutral va a ser indiferente entre una ganancia y una pérdida, porque lo que quiere ser el trader al final es ser rentable y nosotros como traders tenemos que llegar a ese punto de rentabilidad que va a ser como ese aspecto más importante o más, digamos que relevante. Y ya casi para finalizar este webinar, vamos a tocar el último tema que lo vamos a relacionar con nuestra operativa y van a ser los tipos de traders que vamos a encontrar desde el aspecto de la psicología. Porque es importante que nosotros miramos esto no desde la teoría de los individuos, sino a través de la teoría de los sesgos. Y es porque normalmente aquí es donde nosotros vamos a poder, primero que todo, conocernos desde cuáles son las fallas que estamos presentando con la finalidad de tener una mejor operativa y adicionalmente que esto es una teoría, la verdad que ha sido comprobada desde hace muchísimo tiempo y es algo que nosotros no podemos desmeritar. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tipos de individuos a través de efectivamente la teoría de los sesgos, vamos a encontrar cuatro individuos inicialmente, que es el Passive Preserver, que es el Friendly Follower, que es el Independent Individualist y el Active Accumulator. Cuando nosotros hablamos del Passive Preserver, normalmente es un trader que tiene un sesgo emocional, es decir, que ya todas las variables de las emociones que vimos las va a tener muy marcadas y va a tener una tolerancia al riesgo bajo, es decir, que es normalmente la persona que se considera como alto, de alta adversión. Entonces, esto implica que esta persona no va a aceptar tanto la nueva información de los mercados y adicionalmente que si se le llega a presentar una oportunidad simplemente por el miedo de tener pérdidas, no va a llegar a tomar esa posición y claro, eso lo que le está generando es un costo de oportunidad más alto y que al final no está siendo rentable y nosotros como traders, nuestro único objetivo es realmente llegar a esa rentabilidad, ya sea a través del manejo de las emociones, a través de un sistema eficiente, de efectivamente un plan de trading, podemos utilizar diferentes herramientas, pero nuestro objetivo siempre es llegar a ser rentables. Luego tenemos el friendly follower, que se caracteriza por tener un sesgo cognitivo y una tolerancia al riesgo bajo medio, es decir, que aquí ya vamos a tener comportamientos por parte del individuo y adicionalmente que esta es la persona que se conoce como efectivamente que tiene una adversión al riesgo media, incluso una adversión al riesgo bajo, porque el friendly follower normalmente es el que le gusta hacer copy trade. Es aquella persona que le gusta seguir a alguien, que si escucha un rumor toma la posición o que efectivamente se caracteriza porque normalmente le gusta participar en muchos chats, en muchos foros y normalmente también se considera a veces como el seguidor de señales, pero claro, ¿eso qué implica? Que no va a tener una estrategia determinada por él mismo, no va a tener un sistema realmente eficiente construido por él y pues adicionalmente que si llega a presentar una pérdida, pues no la va a aceptar porque efectivamente esta persona, si el Passive Preserver no aceptaba tanta la información del mercado, el Friendly Follower no va a aceptar esa nueva actualización de los datos en los mercados, pero sobre todo porque no quiere aceptar que efectivamente está teniendo una posición de pérdida, pero más que todo también se centra porque es el tipo de persona que si se le llega a escapar una ganancia es el que va a estar efectivamente mentalizándose que no es rentable por culpa del mismo, sabiendo que efectivamente puede llegar a tomar esa posición. Entonces, normalmente este es como un punto un poco neutral entre la persona amante al riesgo y la persona adversa al riesgo, porque es ese punto como yo sabía que tenía que operar ahí y cuando operé pues el mercado se fue en mi contra, entonces claro, entonces es este tipo de individuo. Luego tenemos el Independent Individualist, que ya es una persona que tiene un riesgo medio alto, es decir, que ya tiene una aceptación al riesgo, se caracteriza por tener un sesgo cognitivo, pero más que todo es el tipo de individuo que tiene experiencia en los mercados, que tiene efectivamente ya tiempo, que tiene los conocimientos, pero más que todo es una persona que se apega mucho a los datos históricos que tiene, es decir, más que todo es aquella persona que tiene un cariño, un gusto por un activo en específico. Aquí es cuando podemos ver a los fanáticos de Google, de Apple, de Amazon, de Tesla, que normalmente no salen de sus posiciones porque ya le tienen una confianza tan histórica a la compañía que ellos dicen como no, yo definitivamente sé que estando con esas acciones o con ese portafolio voy a ser realmente eficiente y lo que digan los demás es mentira. Entonces, claro, va a tener un costo de pérdida incluso más alto que el Passive Preserver,
pero debido a que ya tienen una tolerancia al riesgo medio alto, cuando esas empresas tradicionales muestren nueva información en los mercados, pues no va a dudar en un segundo en llegar a tomar posiciones mucho más fuertes. Entonces, claro, esa es la característica que tenemos del independent individuales. Y luego tenemos el tipo de individuo más agresivo que se conoce como el Active Accumulator. El Active Accumulator es aquel individuo que tiene un sesgo emocional, pero más que todo que tiene una tolerancia al riesgo alto. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de una riesga, bueno, una aceptación del riesgo en un nivel alto, es este individuo que es creador de empresa. Es decir, es aquellas personas que tienen su pyme, o bueno, su pequeña o mediana empresa, que efectivamente es la primera generación que crea dinero, es decir, que efectivamente emprende y es exitoso emprendiendo, pero claro, debido a toda esta experiencia ya dice, yo soy muy bueno en lo que hago, yo sé reconocer una inversión. Entonces, claro, es un tipo de individuo que como ya está acostumbrado a invertir, no le molesta colocar operaciones de más de un lote, es decir, 2 lotes, 3 lotes, 5 lotes, porque efectivamente el Active Accumulator cree que debido a su experiencia que tiene en otros tipos de mercado, va a poder reflejar esos mismos niveles de ganancia dependiendo del tamaño de la operación que está colocando. Es decir, que si yo estoy dispuesto a arriesgar $1000, voy a recibir $1000. Pero claro, ese Active Accumulator no dice, voy a recibir menos de $1000, no, voy a recibir $1000 y si no recibo $1000, pues voy a aumentar mi cuenta y voy a inyectar más, voy a hacer más operaciones más grandes. Claro, eso que está generando un desgaste, está quemando su cuenta, pero normalmente el Active Accumulator es aquella persona, es el tipo de individuo más agresivo que vamos a poder encontrar en los mercados y sin duda alguna es uno de los individuos que más tenemos que tenerle cuidado. Entonces, ¿por qué les mencioné todos estos tipos de individuos? Es para que ustedes, todos ustedes desde sus casas, pues efectivamente se hagan la tarea de decir, bueno, cuando yo estoy operando, ¿cuáles van a ser mis aspectos emocionales? ¿Cómo me comporto yo? ¿Qué es lo que pasa si yo llego a tomar, en este caso, miremos la plataforma a ver cómo nos está yendo con esas posiciones que dejamos? De hecho, se está yendo efectivamente en compra, entonces vamos a mirar que efectivamente sí está presentándose ese impulso alcista por parte del franco suizo, entonces muy posiblemente se va a presentar ese rompimiento, tenemos unas ganancias por un lado, la posición pues más medianas no tenemos en sí una ganancia tan significativa, entonces, pero claro, ahí va efectivamente ese comportamiento. Pero entonces aquí es donde ustedes tienen que llegar a pensar. Si yo tuve esta posición que efectivamente, pues ahorita es en compra, pero lo tengo negativo, tengo que pensar por qué tomé esa posición. O sea, la tomé realmente porque mi análisis lo determinó, pero bueno, listo, si mi análisis lo determinó, al momento en que se presentó nueva información en los mercados, yo acepté esa nueva información para cambiar mis niveles de soporte o resistencia para determinar mis nuevos niveles de stop loss o de take profit. Si realmente acepté la información, significa que efectivamente no soy tan un friendly follower, sino que puedo llegar a ser un passive preserver. Pero claro, si de hecho no, de hecho confío en mi análisis y aún la mantengo abierta la operación, pero efectivamente podemos llegar a tener un movimiento o una pérdida bastante significativa y la sigo manteniendo, pues ahí es cuando nosotros vamos a decir, puedo llegar a ser pues, independent individualist, un active accumulator, y a medida que ustedes van diciendo, tengo estos comportamientos que se van en tantos individuos, pues ahí es cuando ustedes van a decir, listo, ya sé por dónde tengo que estar encaminado y cómo voy a empezar a trabajar mi psicología en ese punto. ¿Verdad? De hecho, si no fuera por la posición que tengo en largo por parte del euro dólar, podríamos ver que ya tengo alrededor de unos dólares en beneficio y fueron posiciones que tomamos casi al inicio de este webinar. Entonces, claro, aquí normalmente siempre les voy a decir, tengan en cuenta sus aspectos técnicos y sus aspectos fundamentales, pero sin duda alguna tengan confianza en ustedes mismos al momento en que están realizando la operación. Pero claro, tener confianza en ustedes mismos no significa que el mercado se va a ir con dirección de acuerdo a su análisis. No, de hecho los mercados nosotros no los podemos llegar a humanizar. Si se va a favor de nuestro análisis, súper bien, significa que supe interpretar al mercado. Si se va en contra, no tenemos que irnos a un aspecto agresivo, simplemente dejemos que efectivamente se toquen mis niveles de stop loss y de take profit para poder determinar qué era lo que estaba haciendo bien, qué era lo que estaba haciendo mal. Y ahí ya voy a tener pues efectivamente un mayor campo para poder a conocerme, digamos, desde el aspecto psicológico y adicionalmente que cuando ya estemos pasando nuestras cuentas reales o a medida del tiempo nuestra operativa vaya mejorando de una manera cada vez más progresiva. Entonces, ese es el punto importante y relevante que les quiero dejar, pues, el día de hoy con respecto a este webinar por parte de la psicología. Entonces, ya para finalizar, lo que vamos a mirar es el tema de los errores típicos
Es decir, que normalmente, ¿cuáles son aquellos errores que vamos a poder encontrar? Comprar en vez de vender. Es decir, que a veces nosotros decimos, ay, que queremos comprar, pero efectivamente sin querer le doy en vender. Es un riesgo operativo que normalmente puede ocurrir. Pero entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Siempre tengan su papelito de buy, compra, sell, venta, adicionalmente venta, corto, compra, largo. Yo sé que es un poquito como rutinario, pero pues sin duda alguna es la mejor manera que ustedes tienen que conocer su plataforma, no tienen que creer en la metodología, es decir, no tienen que centrarse al 100% de un, digamos, de un tipo de, no sé, ¿cómo se los puedo decir? Como no creer al 100%, sino que ustedes tienen que efectivamente hacer sus propios análisis para poder determinar sus mejores decisiones. Tienen que responsabilizarse de su trading, es decir, que ustedes no tienen que echarle la culpa al mercado. Si ustedes tuvieron una mala posición, ciérrenla o dejen que se cierre, retroalimenten y traten de averiguar qué fue lo que hicieron mal. Búsqueda interminable del santo grial. Aquí la idea es que nosotros como traders, pues efectivamente tengamos el mejor sistema eficiente o el mejor sistema de trading, pero el famoso santo grial nosotros mismos lo vamos a determinar al momento que construimos nuestro propio sistema de trading. Pero el sistema de trading se construye a través de efectivamente la prueba y el error, es decir, backtesting, haciendo pruebas, y esas pruebas pues nos van a llegar a exigir disciplina, efectivamente rentabilidad, tiempo, corrección, actualización del sistema, registros, entonces hay que tener mucho cuidado con ello y sin duda alguna el error que tenemos los traders, sobre todo cuando estamos empezando, pero el más grande de todos, es dejar correr las pérdidas y limitar las ganancias. ¿A qué nos referimos con respecto a dejar correr las pérdidas? Es efectivamente el famoso mover stop loss. Es decir, que ustedes ven que su posición está a punto de estopearse, entonces ustedes dicen, no, voy a correr mi stop loss 10 pips. Y cuando nuevamente se va acercando, ustedes dicen, no, lo va a correr otros 10 pips. Pues claro, su stop loss no estaba en el valor inicial, sino que ya lo están corriendo 20 unidades para efectivamente que no se llegue a cerrar porque ustedes creen que el mercado se va a mover a su favor. Si se llega a estopear, déjenla estopear para que ustedes efectivamente vean si realmente tenían la razón o si realmente no la tenían. Porque claro, si ustedes siguen corriendo el stop loss, lo que están haciendo es que están aumentando las pérdidas de su cuenta y limitar las ganancias es cuando nosotros nos podemos a modificar nuestro take profit. Es decir, que nosotros ya vemos que tenemos un beneficio, no sé, vamos a colocar con un objetivo de $20 y está a punto de tocarlo, entonces ustedes dicen, no, voy a correr el take profit a unos $40. Claro, puede que les llegue a 39, pero luego caiga y simplemente por no haberlo dejado cerrar en $20, ustedes pueden llegar a incurrir a tener un beneficio, una ganancia mucho más limitada. Si les tocó su take profit súper bien, significa que ustedes tuvieron razón en su análisis y ahí lo que les queda es efectivamente seguir operando de una mejor manera. Entonces, esos son como los puntos del webinar que hablamos en el día de hoy. Bueno, igualmente estos fueron los que estuvimos hablando con respecto a medida del webinar. Igualmente se los recuerdo, bueno, más que todo también unas sugerencias. No vamos a operar en momentos de alta volatilidad si estamos empezando en el mundo del trading, porque sin duda alguna la alta volatilidad nos puede llegar a generar que nos estopemos muy rápido y eso puede llegar a ser un dolor de cabeza, así que mucho cuidado con ello. Tensión, nerviosismo y ansiedad directamente proporcional con el tamaño de la operación, es decir, que a medida que nosotros aumentamos un tamaño que no estamos acostumbrados a operar, pues sin duda alguna vamos a estar con mayores niveles de inseguridad por parte de nuestras posiciones. Entonces, por favor, mucho cuidado con respecto a ello. Tenemos que conocer la plataforma, conocer nuestra plataforma, es decir, efectivamente entender cada vez más el vehículo del trading, no confundir scalping con el trading emocional y finalmente tenemos que tratar de conocer cuáles son nuestros gustos, cuáles son los activos que me gusta operar, porque lo conozco, porque estoy acostumbrado a ello. Y esto no significa que ustedes se van a sesgar en un tipo de activo, no, sino que ustedes si conocen muy bien el activo lo van a poder operar de una mejor manera y adicionalmente les va a permitir conocer otros activos similares de ese mercado, incluso mercados que se acerquen a ese tipo de mercado que a ustedes les gusta y que ya saben operar. Entonces son las recomendaciones del día de hoy y ya con esto llegamos al final de nuestro webinar. Igualmente los invito que si quieren saber más con respecto a nuestros cursos de trading, newsletters, panorama matutino, nuestra calculadora de riesgo, efectivamente tutoriales que nosotros ofrecemos por parte de plataforma y adicionalmente pues asesorías, por favor escríbanos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, nos pueden escribir, nosotros estamos también además publicando contenido todos los días, así como nos pueden escribir a nuestro número WhatsApp y ya si tienen alguna pregunta en específico, si quieren que hablemos un tema
Ya como más puntual, por favor, envíen un correo a r.ramirez@dfx.com. Y para las personas que tengan perfil en TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil r-ramirez-dfx. No siendo más, me despido de todos ustedes deseándole una muy feliz tarde para todos, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, actualmente trader y analista del distrito financiero. Y pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz tarde, invitándolos al webinar que vamos a tener en esta noche. Y adicionalmente, pues felices trades para todos, nos vemos en un próximo webinar y que tengan una feliz tarde y un feliz día. Hasta luego y nos vemos en un próximo webinar.